Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a continuar con el capítulo de mecánica de fluidos. Hoy tenemos descarga por orificios. Y esto dice más o menos eso. Problema número 3 de la figura, determinar el tiempo de vaciado de la sección circular que está completamente lleno de agua, ¿no? Tenemos un recipiente, como cualquier descarga de orificios, un recipiente en el cual me dice que está completamente lleno de agua hasta una determinada altura. Y a la vez tiene aceite por el lado, en este caso por la parte superior, ¿no? Me dice, sabiendo que el área superior es A1 y el área inferior, el área de descarga o de salida, es A2, me han pedido determinar el tiempo de vaciado, ¿no? Como cualquier ejercicio de descarga de edificios. Mi bosquejo es este, ¿no? Tengo un recipiente en el cual tengo un cierto volumen de agua, porque me dice densidad y volumen, ¿no? Densidad del agua, volumen del agua, y por arriba tengo aceite, de densidad Rho sub 1, volumen B sub 1, ¿no? Área superior, área inferior, y bueno, me está pidiendo específicamente el tiempo de vaciado del agua, ¿no? Veamos cómo podemos plantear, cómo podemos bosquejar, ¿no? Para empezar, sabemos que por la parte superior vamos a tener aceite, ¿no? No es común tener este tipo de problemas o de fluidos, pero nos puede servir para determinar el tiempo de vaciado, por ejemplo, en un separador, ya sea de 2 fases o 3 fases, en el cual tenga sólidos por la parte superior, por la parte inferior, seguido de agua y petróleo, ¿no? Entonces esto se aplica mucho en la industria petrolera para los separadores, para saber en cuánto tiempo más o menos puede estar disponible para obtener una nueva carga, ¿no? Mi separador ya sea de 2, 3 o 4 fases, ¿no? Vamos a ver qué más podemos decir. Tenemos agua, el fluido más pesado por la parte inferior, el área de descarga y el área superior. Generalmente en el área superior, acá donde dice A1, en algunas ocasiones puede ser que se siga introduciendo aceite, ¿no? Pero en este caso no me dice nada, o sea, la cantidad B sub 1 es un valor fijo que no va a variar, ¿no? Pero en caso de que B sub 1 varíe, también se debe de considerar que el recipiente tiene una entrada, ¿no?, del fluido superior, ¿no? Pero en este caso no se da la situación. Entonces simplemente vamos a hacer una aclaración en una ecuación posterior. Obviamente este volumen lo voy a expresar en altura, porque yo sé que altura puede ser en función del volumen, ¿no? Volumen es área por altura, ¿no? De la misma manera, lo que es para el agua, el volumen 2 lo voy a expresar como H2 y H2 está en función de B2, entonces, bueno, B2 está en función de H2 y tengo esta expresión que la voy a utilizar a posteriori, ¿no? Pero por el momento lo dejaré con alturas porque lo que yo utilizo en las ecuaciones de descarga por orificios son las alturas, no los volúmenes como tal, ¿no? A ver, veamos los datos que me brinda el problema. La densidad del agua, Rho sub 1, el volumen del agua y el área superior. La densidad del agua, Rho sub 1 es la densidad del aceite, perdón. Rho sub 2 es la densidad del agua, ¿no? Volumen 2, volumen del agua. A sub 2, área de descarga, área del agua, ¿no? Tiempo, el objetivo, siempre debo saber a dónde debo ir, qué debo hacer, a dónde debo llegar. Puede ser que resuelva y obtenga valores que no me estén pidiendo y malgaste el tiempo, por así decirlo. Entonces hay que precisar y hacer eficiente el tiempo tal que llegue a mi objetivo. En este caso tiempo de vaciado, pero no tiempo de vaciado completo, sino tiempo de vaciado del aceite. Que eso que les quede claro, porque puede ser que estemos analizando el tiempo de vaciado de todo el recipiente, pero no me está pidiendo eso, me está pidiendo el tiempo de vaciado de ¿quién? Del agua, ¿no? Simplemente del agua. Los datos son estos y veamos cómo lo podemos solucionar. El primer paso para este tipo de ejercicios es siempre hallar la velocidad de descarga, ¿no? La velocidad a la cual sale el fluido por el área 2, ¿no? El área 2 obviamente es acá abajito, es mi punto 2, es mi punto final, ¿no? Es como caída libre. Tengo punto inicial, punto final, punto 1, punto 2. ¿Y el punto 1 dónde va a ser? Me va a ser. Generalmente lo sabemos poner acá y sabemos calcular el tiempo de descarga, ¿no? Pero en este caso no me está pidiendo el tiempo de descarga total. Aclarar eso, ¿no? Aclarar bien eso, ¿no?
No me está pidiendo. Yo aquí tranquilamente donde está el puntito rojo pongo punto 1, punto inicial. No, pero la pregunta es, ¿me está pidiendo el tiempo de descarga del recipiente en su totalidad? Es decir, aceite, agua. No, simplemente del agua, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar la ecuación de balance energético, ¿no? La energía que tenía en el punto 1, ya sea aquí o aquí, donde no sea más conveniente, tiene que ser igual a la energía final, que es el punto 2, ¿no? Entonces, como me dice del agua, yo voy a poner el punto inicial acá, entre el límite, en la región de dos fases entre aceite y agua, ¿no? Ahí, donde ocurre la transición exactamente en el punto medio. Ahí le voy a poner punto 1 porque a mí me interesa ver el tiempo de vaciado del agua, no del aceite, ¿no? Entonces, la ecuación de continuidad de Bernoulli me dice eso, ¿no? Presión 1, peso específico del fluido en estudio, velocidad 1 al cuadrado, 2 veces la gravedad más la altura. Obviamente esto con respecto a un nivel de referencia, ¿no? Aquí a NRL, pues, ¿no? Siempre el nivel de referencia tratar de ubicarlo en el nivel más bajo, ¿no? En este caso va a ser este, ¿no? El nivel de referencia. Pueden trazar una horizontal, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ser igual, obviamente, a la altura 2. Como el nivel de referencia está acá, obviamente va a ser 0 de entradita, velocidad en el punto 2, que es lo que quiero hallar, 2 veces gravedad, más la presión 2, dividido entre el peso específico. Aquí aclarar dos cositas, ¿no? Aquí aclarar dos cositas. La presión 1, generalmente sabe obviarse directamente 0, 0, así, sin un análisis exhaustivo. Nosotros así por acelerar el procedimiento, ¿no? Porque ya es un procedimiento mecánico, le ponemos presión 1, 0, presión 2, 0 y ya está. El problema se resuelve sencillo, tengo que integrar, and that's it, y eso es todo, ¿no? Pero en este caso, analicemos de manera más exhaustiva, más detallada, ¿no? Veamos si el caso siempre se repite. Lamentablemente no se repite porque si vemos el punto, echamos un vistazo, ¿no? Al punto 1, ¿qué hay por encima del punto 1? Tengo al aceite, tengo a alguien que me está ejerciendo presión. Antiguamente, en ejercicios comunes, como les decimos, ¿no? Típicos, el punto 1 sabe estar por acá arriba. Y ¿qué tengo? Y como está abierto la atmósfera, tengo la atmósfera que está actuando. Pero en el punto 2, en la salida, también tengo la atmósfera. Entonces, atmósfera con atmósfera sabe eliminarse. Es por eso que presión 1 sabe irse con presión 2, ¿no? Pero en este caso, aparte de la atmósfera, que está abierto, de hecho, tenemos a quién? Tenemos a toda una columna de aceite que está ejerciendo presión para que salga el fluido. Ajá. También aquí tenemos la atmósfera, pero no se considera porque aquí se elimina, ¿no? Aquí tenemos ATM, yo le pongo, tengo la atmósfera ahí actuando, ¿no? Pero como al hacer mi ecuación, aquí también voy a tener atmósfera en el punto 2 y se va a eliminar, atmósfera con atmósfera se va a ir, entonces no me interesa analizar la atmósfera, simplemente esa columna vertical de líquido. Entonces la presión en este caso no va a ser 0, la presión 1 no va a ser 0, va a haber una presión expresada en columna vertical de aceite, ¿ya? La velocidad en el punto 1 tampoco es 0, ¿por qué? Porque sí está bajando, pero está bajando bien suavito. Entonces le vamos a poner que la presión en el punto 1 es aproximadamente, no igual, aproximadamente, por eso ha sido una rayita ondulada, aproximadamente 0, ¿ya? La altura 1 va a ser H2, ¿no? Porque con respecto al nivel de referencia, ¿cuál es la altura de 1? H2. No exactamente. Siempre es bueno analizar un estado intermedio, que los voy a mostrar más a posteriori. No el punto inicial, ¿no? Sino un punto intermedio, no cuando inicia el movimiento, sino cuando está en pleno movimiento, ¿no? La altura 2, eso sí es 0. La velocidad en el punto 2 es lo que quiero hallar. Y sabemos que la presión 2, como está abierta a la atmósfera, es 0, ¿ya? Como les decía, es bueno analizar no en el punto 1, ¿no? Sino un punto intermedio, ¿ya? Porque va a ir descendiendo. Yo quiero un análisis completo de este 1 hasta 2, no solamente el punto 1, ¿no? Y veamos qué me queda. Les he dicho que la presión 1 se va a mantener. La altura Z1 no es H2 por el momento, es Y, un valor cualquiera, una altura cualquiera, un estado intermedio, ¿ya? Z2 0, presión 2 0 y simplemente me queda la velocidad. De esta ecuación despejo velocidad, obviamente, pero previamente, ¿a qué es igual la presión de un líquido? La presión es igual a
peso específico por altura. Y es lo que está ocurriendo. Aquí tenía presión 1, ¿verdad? Pero en vez de presión 1 yo le estoy poniendo peso específico del líquido que está ejerciendo presión. En este caso no es el agua sino el aceite, por eso es gamma sub 1 multiplicado por H1 dividido entre gamma sub 2 porque era el fluido en estudio de la ecuación de balance energético. Y me queda esa ecuación. Simplemente me queda despejar. Bueno, previamente aquí es peso específico es igual a densidad gravedad. En este caso densidad 1 gravedad. Para el fluido en estudio también densidad 2 gravedad. Y ahora sí, despejo. La velocidad 2 no había sido tan sencilla, no había sido raíz de 2 veces la altura, ¿no? Como lo hacíamos en caída libre, sino en este caso había sido raíz de 2 veces gravedad, densidad 1, altura 1, dividido entre ρ sub 2 más y, una altura cualquiera en estudio, ¿no? Entonces no había sido tan simple como un análisis de caída libre, ¿sí? Sigamos con el análisis, ¿ya? Ese es el paso número 1, determinar la velocidad en el punto de descarga. ¿Qué sigue luego? Hacer la ecuación, o bueno, yo le llamo un diferencial de volumen con respecto al tiempo, porque es como un balance másico, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? O volumétrico. Es decir, que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, ¿no? Pero ¿qué pasa si no es así, ¿no? Va a haber una variación, ¿no? Entonces la resta obviamente tiene que ser 0, ¿no ve? Todo lo que entra menos lo que sale es 0. Pero no ocurre eso, siempre hay una variación, ¿no? Claro, en sistemas cerrados, pero esto es un sistema abierto, es decir, que va a haber de los bordes del recipiente va a salir, ¿no? De A2 va a salir mi fluido agua, y puede ser que por arriba entre aceite, ¿no? Pero en este caso no es la situación, simplemente es un problema típico, pero con cierta excepción, sale agua, ¿no? Entonces, lo que se aplica es esto, ¿no? Caudal de entrada menos caudal de salida es igual al diferencial de volumen con respecto al tiempo. ¿Y qué les he dicho? ¿Entra algún líquido al recipiente? No entra nada, absolutamente nada. Entonces, de entradita esto es 0, ¿ya? Salida, sí, tenemos salida. Por el área 2 está saliendo fluido, entonces eso se mantiene. Diferencial de volumen con respecto al tiempo, ¿ya? Y me quedaría eso, ¿ya? Como les decía, el caudal de salida va a estar expresado en función de la velocidad de salida y el área 2, ¿no? Entonces sabemos que caudal puede ser también expresado área por velocidad, ¿no? Área por velocidad. Entonces vamos a reemplazar en vez de caudal de salida, área por velocidad, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos caudal de entrada? Área de entrada, velocidad de entrada, ¿no? También nos van a dar la velocidad de entrada, pero en este caso no se considera eso, simplemente 0. Con respecto a diferencial de D, ¿ya? Diferencial de D. Lo vamos a expresar con respecto al volumen. Sabemos que el área de esta figura regular es A1, ¿no? El área es A1. Y bueno, la altura va a ser Y, ¿no? En este caso es simplemente esta Y minúscula porque estoy analizando al agua, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no? Con respecto al volumen de todo el recipiente es A1, ya eso hay que aclarar. Puede ser que ustedes tomen A2, no. ¿Qué volumen está variando? El volumen que tenemos aquí, ¿no? El volumen encerrado o contenido del agua, ¿no? Por eso es A1 por Y, ¿no? Sabemos que A1 va a permanecer constante. Hay problemas en los que el área, ¿no? El área varía. Por ejemplo, puede ser que sea, no sé, un recipiente cóncavo, ¿no? O convexo, como lo quieran ver, ¿no? Y que esa área varíe, ¿no? Puede ser que en un tiempo sea así circular con un radio R mayúscula, R1 por ejemplo, que luego de un tiempo T el radio vaya disminuyendo o vaya aumentando, ¿no? Pero en este caso es, como les decía, figura regular, entonces va a salir A1, ¿ya? Sale A1 de la derivada y me queda eso, ¿ya? Me queda eso. A1 es dato, A2 también es dato, velocidad 2. Velocidad 2 no es dato y eso es lo que voy a reemplazar y lo que he determinado previamente, ¿ya? Diferencial de Y con respecto de T, lo voy a dejar ahí por el momento. Y tengo eso, ¿no? Esto era lo que tenía. A1, A2 son datos. Y voy a reemplazar en vez de B2 toda esta expresión, ¿no? 2 veces gravedad, ρ sub 1, altura, dividido entre ρ sub 2 más Y, ¿ya? ¿Qué sigue? Simplemente aquí lo que yo he realizado es distribuir, ¿ya? Distribuir, porque no me conviene analizar así, ¿sí? La densidad la manda a multiplicar
y lo he sacado para a este lado, ¿no? Lo he apartado a este lado, Rho sub 2. No he hecho la gran cosa, simplemente he multiplicado y he agrupado, ¿ya? Continuamos, ¿y qué sigue, no? He distribuido la raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no me interesa integrar. Imagínense que integre todo eso, a veces se ve muy complejo, ¿no? Ni nos es fácil identificar qué tipo de integral podría ser, ¿no? Por eso yo lo he sacado esto. Raíz de 2 veces gravedad dividido entre Rho sub 2 es dato, así que lo saco, no me es de interés para la integración. Por raíz de Rho sub 1 H1 más Y Rho sub 2, ¿ya? Aquí tenemos Y y aquí tenemos delta de Y, ¿ya? Un diferencial de altura. Y aquí tenemos delta de T. A mí que me pide el tiempo de descarga. Entonces esta ecuación ya se la puede integrar por el método más sencillo, que es por variables separables. Separamos todo lo que tiene Y a un lado, todo lo que tiene T a un lado. Obviamente donde está la integral lo vamos a hacer que se vea lo más simple posible. Es por eso que lo he dejado toda esta expresión en el lado izquierdo. Y procedo a integrar. Ya, procedo a integrar. Previamente, para que no sea más fácil reconocer qué tipo de integral es, lo llevo para arriba, ya, esa raíz lo llevo a menos un medio, ya, menos un medio, y continuamos con la integración. Ahora sí, ¿no? Integramos desde, atentos con la integración porque el signo es importante, recuerda que aquí tenemos un menos y ese menos debe desaparecer. En un tiempo cero, que es el inicio, ¿cuánto va a valer Y? Y va a valer H2. Y en un tiempo de vaciado, cuando ya no exista agua, solamente aceite, ¿cuál va a ser la altura de H2? Va a ser 0, la altura de agua va a ser 0 porque ya todo el agua se ha desalojado, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Y bueno, la integral es sencilla, no hay ningún problema, simplemente hay que sumar más 1, ¿no? Porque sabemos que la derivada de Rho sub 1 más H sub 1 debe tener un determinado valor, pero simplemente es sumar, ¿ya? Es sumar. Ahí tenemos, ¿no? Por eso le estoy sumando en la parte del exponente y eso tiene que estar dividido entre el exponente, ¿no? Obviamente, con respecto, y aumentamos 1 sobre Rho sub 2, ¿para qué? Para que coincida, ¿no? Si yo derivo esta expresión superior, ¿qué tengo? Derivada de Rho sub 1 más raíz de, bueno, de lo siguiente, ¿no? Sigamos avanzando un poquito más. Ahí, me quedaría eso y tendría esto, ¿ya? Tendría eso, pero todavía no lo he evaluado, ¿ya? Todavía no lo he evaluado. Los límites están presentes, ¿ya? Están presentes. Esto tiene que estar evaluado desde 0 hasta, bueno, desde H2 hasta 0, ¿ya? Ahora, veamos si la integral está correcta, ¿ya? Derivada de Rho sub 1 por H1 más Y multiplicado por Rho sub 2. Simplemente esto es 0 y me quedaría Rho sub 2, ¿no? O 1 sobre todo esto expresado en raíz, ¿no ve? Multiplicado por Rho sub 2. Y como tenía Rho sub 2, en este caso lo he mandado a multiplicar y se ha desaparecido, ¿no? Estaba en el denominador, ahora está en el numerador, ¿no? Y simplemente me queda evaluar entre los límites de 0 y H2, ¿ya? Y H2. Y si se fijan, si yo le cambio el signo, igual, ¿no? Si H2 viene para encima y 0 viene para abajo, aquí ya sería positivo, entonces se está cumpliendo que el tiempo de descarga es positivo, ¿no? Entonces estamos en lo correcto. Y tendría eso, como les decía, en vez de Y voy a poner 0, en vez de Y voy a poner H2, ¿no? Y como tiene un signo negativo, viene a multiplicar y me queda lo siguiente. Me queda esa ecuación, ¿ya? Ahora, si echamos un vistazo, gravedad es un dato de conocimiento general, A2A1 es dato, tiempo de vaciado es mi objetivo, así que no pasa nada. Rho sub 1 es dato, H1 y H2, nuevamente aquí H2 no son datos, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Tratar de reemplazar por otras equivalencias, ¿ya? Y al principio hemos dicho que vamos a utilizar equivalencias, porque a mí no me está dando H1 ni H2, simplemente volúmenes. ¿Y volumen cómo se define? Lo hemos dicho, ¿no? Aquí vamos a hacer unos ciertos arreglos de distribución. Por ejemplo, a Rho sub 2 lo estoy mandando a dividir a cada raíz y me quedaría esa ecuación, ¿ya? Me quedaría esa ecuación despejando. Tiempo de vaciado es igual a A1 dividido entre A2, raíz de 2 veces 2 sobre gravedad, multiplicado por toda esta expresión entre corchetes, ¿ya? Pero nuevamente no tengo H1 ni tengo H2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en vez de esta ecuación, ¿no? En vez de H1, ¿qué voy a poner? Volumen 1 dividido entre área. En vez de H2, volumen 2 dividido entre área 2. Y me quedaría lo siguiente, me quedaría esa expresión.
Y la expresión para calcular finalmente, ¿no?, el tiempo de vaciado del agua, simplemente del agua, es área 1 dividido entre área 2 multiplicado por raíz 2 veces dividido entre gravedad, corchete, densidad 1, densidad del aceite dividido entre densidad del agua, volumen 1, área 1 más volumen 2, área 2 menos raíz de ρ sub 1 dividido entre ρ sub 2 multiplicado B1 sobre área 1. Bueno, eso sería todo y hasta un próximo ejercicio.